Metió los dedos en la vasija y se los llevó a la boca chorreando miel. ¿Y? Preguntó Cuicuyen. ¿Ha regresado? ¿El sabor de la miel? ¿Se fueron los siderecios? El Tzitzai frunció el ceño. No, el viejo sabor de la miel de caña no estaba allí. Claro que había un buen sabor dentro de esa vasija, pero... buen sabor, pero distinto. Tendremos que aceptarlo, dijo Cucú. Nada volverá a ser igual que antes. Recuerdo muy bien las palabras de Dulcancelin. El tiempo que conocimos y amamos se ha ido para siempre. La mención del nombre de su padre entristeció a Cuicuyen, su hija. Y aunque Cucú lo notó enseguida, no buscó cambiar de asunto. Este mercado es un buen ejemplo. Este mercado podría pasar por ser el mismo mercado de Belerán de siempre. Pero los que crecimos entre estos despachos sabemos que este mercado no es el mercado que era. El tiempo que conocimos y amamos se ha ido para siempre. De a poco Belerán retomaba sus hábitos. La gente se reunía en grupos numerosos y emprendía el camino hacia sus aldeas hablando nuevamente de siembras y cosechas. Y el mercado, aunque todavía mermado en variedades, abría a su hora. También la Casa de las Estrellas empezaba a desocuparse. La primera orden que dio Bor a los sirvientes fue la de devolver su esplendor a las salas que iban quedando vacías. Lujos que los tiempos habían dejado relegados. Lo mismo se preocupaba de las salas que de los patios y los miradores, como si quisiera borrarlo todo, pensaba Cupuca, viéndolo correr a Bor tras los tapices y las estatuas. El brujo de la tierra se había trazado otras metas que a su parecer eran mucho más urgentes. La guerra había disminuido el número de varones jóvenes, y eso sí era cosa que debía empezar a repararse. No había familia que Cupuca dejara partir sin atosigar de recomendaciones. Vuelvan a la aldea. Siembren su maíz, acostúmbrense a los animales con cabellera y sobre todo recuerden que necesitamos nacimientos. Por todos lados y a cada momento se escuchaba sonar la recomendación del mago Cupuca. Necesitamos nacimientos. Pero no conforme con esto, el brujo de la tierra conducía a los guerreros ante la presencia de las viudas. ¡Mira! ¡Mira esta viuda, qué hermosa es! Pregúntale su nombre. Y llévala contigo a la selva y recuerden... La sombra del copar es propicia para concebir varones. Los señores del sol no se unían a mujeres de otros pueblos. Hokyu reafirmó la prohibición y fue implacable para castigar las transgresiones. En este aspecto, Bor parecía estar de acuerdo con el príncipe de los señores del sol. ¿Qué serán esos hijos? ¿Serán Tzitzai o serán Uzihuilques? Serán hombres, respondía Sabral Khan. Y una vez agregó, sin duda más altos que nosotros dos. El pueblo Tzitzai abandonó la Casa de las Estrellas. Los extranjeros, en cambio, permanecieron durante varias lunas. Se acercaba la fiesta del Huacal. Antes de eso debía celebrarse la última jornada de un concilio que había comenzado preguntándose ¿quiénes son los que llegan? Y acababa preguntándose ¿cómo nos prepararemos para esperar su regreso? Les diré lo que harán, dijo Cupuca tomando a Cuicuyen de una trenza y a Cucup de una mano. Mientras nosotros nos ocupamos de los tiempos venideros, ustedes se ocuparán de este día. Ya que Tungur ha consentido la realización de la boda, tú, pequeña Cuicuyen, esmérate en componer tus brazaletes y tus sandalias. Y tú, Cucup, encárgate
de que no falte de beber y de comer, porque nadie más estará atento a eso. Y como Cupuca entendió lo que los dos pensaban, agregó: y no crean que haciéndolo estarán traicionando a los muertos o abandonando a los vivos. Cupuca apretó entre sus manos la cara de Cuicuyén. Esta sonrisa viene del sol. Sigue sonriendo, Cuicuyén. Sonríe contra toda la sombra que ha quedado entre nosotros. Ese día, y un rato después de que los tres abandonaran el patio, Molismos, que recién abandonaba los cuidados de la recuperación, caminó lentamente alrededor del estanque. Durante su mejoría, aquel trance de despertar bruscamente y bruscamente regresar al sopor, le quedaba un temblor que cada tanto lo sacudía de pies a cabeza y una lejana somnolencia. Se le había repetido a menudo. A veces, en sus repentinos despertares, había llegado a temer que la planta actuara más allá de lo previsto y lo dejara en un sueño sin regreso. Afortunadamente, la mezcla de flores y raíces fue precisa. Molismos la había ingerido un poco antes de comenzar la batalla para procurarse el letargo que tanto extrañó al mago Cupuca. Y si hubo un exceso de dormitivos, sirvió para aligerarle el sentimiento de enterrarse su propio cuchillo. La medicina y la herida. Molismos había hecho ambas cosas con el fin de evitarse luchar contra los siderecios. Ahora, de ser posible, volvería a hacerlo, pero esta vez para librarse del momento de reconocer y saludar a Hokyu de su misma estirpe. Sin embargo, él sabía que ya no podía demorar la humillante obligación de saludar a Hokyu. Y, para tener el ánimo de soportarla, se puso a pensar que posiblemente todo lo ocurrido sirviese a sus fines. La retirada de los siderecios lo colocaba en un buen lugar. Molismos del Sol se había transformado en la vanguardia de Misáyanes. Era el hombre destacado en Belerám, el siderecio adelantado en Belerám, sin que nadie lo supiera. Y estaba seguro de que muy pronto volvería a saber del amo de las tierras antiguas. Mientras esperaba ese momento, Molismos persistiría en lo que era importante. Una grieta, cada vez más irreparable. Allí era donde debía persistir, en la grieta. El mejor lugar donde continuar su tarea lo encontraba en Bor. El espíritu del supremo astrónomo era un territorio favorable a la maleza. El espíritu del supremo astrónomo Bor era un territorio bueno para la siembra que Misáyanes le había encomendado. Las diarias visitas que Bor le había hecho en el curso de su mejoría, buscando a alguien que calificara de justas sus pretensiones, le indicaban a Molismos que estaba en lo cierto. Los supremos astrónomos ya estaban enfrentados. La magia separada de las criaturas era el inicio del nuevo mandato, en el que Molismos y su casa serían enaltecidos. Sabralcán y Bor se sostenían la mirada. Bor había reclamado aquella audiencia de manera urgente y en soledad había remarcado: en pocos días más tendría lugar la última jornada del concilio. Sabralcán conocía lo que estaba a punto de oír, tenía mucho que ver con eso, y que no era lo menos importante. Bor había obrado con grandeza en apoyo de las tierras fértiles, pero siempre desde una prescindencia final, como de quien repara lo que puede de un mal ajeno. Muy bien, las criaturas han hecho todo lo que les era posible,
y es necesario admitir su coraje y celebrar su victoria. Las primeras palabras de Bor habían sido minuciosamente pensadas y así sonaron. Después, y a medida que el astrónomo se acercaba a la verdad de lo que quería decir, su discurso fue perdiendo compostura. Victoria que, sabemos, será muy breve, la victoria sobre los sideresios. Las criaturas no resistirán otra embestida de Misáyanes, que para más vendrá fortalecida en muchas maneras. Sabra el Khan asentía con la cabeza lo que decía Bor. Somos la magia de este lado del mar. La cofradía del recinto y la cofradía del aire libre nacieron de una misma luz allá en las tierras antiguas. Cuando ambas consigan elevarse por sobre las criaturas, se encontrarán en los cielos y allí se entenderán. Sabra el Khan dejó de asentir lo que decía Bor. Ellos y nosotros reunimos toda la sabiduría, continuó Bor. Podemos y debemos entendernos en nuestro territorio de estrellas. No somos un níspero, ni una iguana, ni siquiera un hombre. No busquemos aliarnos con ellos, sino con nuestros pares. La alianza de las cofradías es la única fuerza ante la cual todos, hasta el mismo Misáyanes, se doblegarían. Sabra el Khan escuchaba con los ojos cerrados. «Amamos a las criaturas», Bor exasperó el tono intentando traerlo de regreso. «Entonces, si amamos a las criaturas, hay dos posibilidades. Regresar al sitial que nunca debimos abandonar para alumbrarlas y protegerlas desde allí, o desaparecer con ellas». Sabra el Khan abrió despacio los ojos. Más despacio aún se alzó de su asiento. Dudó un largo momento entre hablar y no hablar y, al fin, se marchó sin decir nada. El cuerno sonó en llamadas de igual duración avisando que comenzaba la jornada de concilio. Ni la sala era la misma, ni eran 7 los que iban a deliberar esta vez en el concilio. De aquellos que fueron faltaban 4. Dulcancelin, el ex de la estirpe y el pastor habían muerto en la batalla. Naquín de los Búhos continuaba encerrada en su memoria, ya casi transformada por dentro y por fuera, en una delgada corteza grabada con signos del pasado. Estaba memorizando como un libro vivo todos los códices, pero en el lugar de los ausentes llegaron otros. El concilio se sentó en ruedas concéntricas alrededor de la piedra alba. Sabra el Khan, Bor, Kupuka y Ho Kyu formaban el círculo central. En los restantes se distribuía gente de todos los pueblos que habían sido designada por los suyos para estar presente en el concilio. El supremo astrónomo Sabra el Khan extendió una mano y los murmullos se apagaron. «Iniciamos», dijo el supremo astrónomo. El anciano hizo una pausa en la que nadie intentó tomar la palabra. Ninguno hubiera querido hacerlo antes de que él lo hiciera. ¿Quién desconoce que nuestra victoria, sin menoscabo de su grandeza, no es definitiva? Si así fuese, celebraríamos en abundancia. Hemos triunfado sobre los sideresios. Pero esta victoria no es definitiva. Seguimos aquí después de haber triunfado y casi tan apenados como antes. Una voz no poco sabia dijo que Misáyanes regresará fortalecido en muchas maneras y que las criaturas no podrán resistir esta nueva embestida. Bor comenzaba a entrever buenos indicios. Era posible que el silencio de Sabra el Khan unos días atrás hubiese sido el intento de tomar una decisión que luego los astros acabaron de afianzar. Era posible que por fin Sabra el Khan hubiese entendido. ¿Cuánto tiempo tardará Misáyanes en regresar?,
Sabralcán quería alguna respuesta. No será demasiado, dijo Cupuca. Lo esperaremos con un gran ejército, dijo Hokyu. No será suficiente un gran ejército, volvió a decir el brujo de la tierra Cupuca. Bastaba con recordar las desgracias que Misayanes había enviado delante de sus naves, muchas de las cuales permanecían entre ellos, para que todos comprendieran el alcance de esta afirmación. Has dicho muy bien, hermano Cupuca, dijo Sabralcán. Un ejército no será suficiente, ¿acordamos en eso? Todos tenían frente a sí el costo de la victoria. Bastaba con eso. Y con el recordar los heroísmos de algunos y los prodigios de otros para vacilar en la respuesta. Acordamos, dijo Hokyu primero que nadie. Acordamos, dijeron las voces del estilo. Acordamos, dijeron los Unsibulkes. Acordamos, dijeron los Itzai. Un ejército no será suficiente. ¿Cómo nos fortaleceremos en espera del día que llegará? Sabralcán pidió que cada uno diera a conocer sus convicciones sobre lo que creía necesario realizar, en lo grande y en lo pequeño, y de cada uno se oyeron palabras sensatas que provenían de sus hábitos y sus naturalezas. Cuanto hemos oído decir a nuestros hermanos es bueno y necesario, exclamó Sabralcán. Y si imaginamos todas esas acciones entrelazadas, vemos un gran muro de piedra en torno a nosotros, que nadie lo dude, nos servirá de protección. Levantarlo será el arduo trabajo que emprenderemos de aquí en adelante. Sin embargo, antes de tomar las cargas y separarnos, asegurémonos de recordar lo primordial, porque cada vez que lo recordamos, lo conocemos mejor. Sabralcán elevó ambos brazos en dirección a Bor, que hasta entonces se había mantenido en silencio, y cuando todos empezaban a preguntarse por el significado de ese gesto, el anciano astrónomo pidió a su par que les expresara dónde residía, a su entender, la verdadera fuerza contra Misayanes. Bor palideció. ¿Acaso Sabralcán pretendía que aquellos comprendieran las hebras de un reencuentro con la cofradía del recinto? Morismos podría hacerlo, dotado como estaba de un entendimiento que rebasaba su propia condición de simple criatura, pero ¿cómo podrían entenderlo los guerreros del sur y su hechicero Cupuca? ¿Cómo lo entenderían los artesanos Itzai o los jóvenes pescadores de la estirpe? Hablaremos mejor por boca de Sabralcán, dijo Bor. Lo que sucedió en ese momento y que muy pocos notaron fue un juego de fuerzas entre los dos supremos astrónomos, una guerra íntima en la que Sabralcán le demandó a Bor que eligiera su sitio y lo defendiera, que tomara posición frente a todos y ponderara en voz alta el lugar que reclamaba para la magia, cerca de las estrellas y lejos de las criaturas. Ante la exigencia, Bor pareció ceder y elegir un sitio junto a ellos. Digo que lo que Sabralcán diga son mis propias palabras, pero mejor pronunciadas por Sabralcán, repitió Bor como si ya no pensara como horas atrás lo hacía, cuando estaba en la grieta. Sabralcán supo que no era ese el momento de enfrentarse con Bor. Tal vez su hermano aún tuviera regreso. «Me honras», dijo el astrónomo anciano. «Pero digo que mejor que ninguno Cupuca nos hablará sobre lo que es primordial. Tú, hermano Bor, dijiste, hablaremos mejor por boca de Sabralcán. Yo digo que hablaremos mejor por boca de Cupuca». Igual que Bor, el brujo de la tierra había permanecido callado. Pero el artificio de Sabralcán poco tenía que ver con eso y mucho con mostrarle a Bor el largo trecho de soberbia que debía desandar Bor. Cupuca, descalzo y con olor a madriguera, empezó riendo,
sentado junto al esplendor de los dos astrónomos y un príncipe. El brujo parecía, más que nunca, de barro. Sabralcán, que es anciano al lado de cualquiera, no lo es a mi lado. Sin embargo, ha sido más astuto. Me arrebató la calma y me paró sobre brasas. Habla sobre lo primordial. El tono de Cupuca le quitaba toda seriedad a su queja. Pero Sabralcán es un buen hermano y me allanó el camino. Ahora yo solamente deberé repetir lo que él mismo ha dicho con toda claridad. Sabralcán dijo, hablaremos mejor por boca de Cupuca. Eso es lo primordial. Los que entendieron el camino que tomaba el brujo empezaron a sonreír. Hablaremos mejor por boca de Cupuca. Es como decir que un astrónomo de la comarca aislada no es mejor que un brujo de los confines. Y aquí yo comienzo a repetir, un brujo de los confines no es más ni es menos que un nogal. Un nacimiento humano no es más ni es menos que una floración. Un astrónomo escrutando las estrellas no es más ni es menos que un pez desobando. El cazador no es más ni es menos que la presa que necesita para vivir. Un hombre no es más ni es menos que el maíz que lo alimenta. Esto es lo que Sabralcán dijo, y es lo primordial. La creación es una urdimbre perfecta. Todo en ella tiene su proporción y su correspondencia. Todo está hilado con todo en una trama infinita que no podrán reproducir ni mis amadas tejedoras del sur. Pobres de nosotros, si olvidamos que somos un telar y que no importa dónde se corte el hilo, de allí Misáyanes comenzará a tirar hasta deshacer el paisaje. Cupuca sacó una raíz de su morral y se puso a morderla, indicando que había terminado de hablar. Cucub era el rostro de la vida mirando al anciano desde uno de los círculos mayores. Molis Moss era el rostro de la muerte metido en lo peor de sus propósitos. Ahora nos corresponde a los largamente astutos repetir lo que han dicho los largamente ancianos, dijo Sabralcán. Las sonrisas volvieron a aparecer. El supremo astrónomo advirtió que se había confundido de espíritu y volvió a la solemnidad que conocía. Frente a frente, con un círculo de por medio, Bor y Molis Moss pudieron espiarse las reacciones. Cada nueva debilidad de Sabralcán profundizaba la convicción que compartían ellos dos. ¿Por qué? ¿Podríamos poner la magia por sobre las criaturas o al revés?, continuó Sabralcán. ¿Podríamos poner más alto el día que la noche? ¿No necesitan uno del otro para existir? Cupuca nos recordó que la creación es una urdimbre de hilos indispensables. Y bien, es atributo de la magia ver y comprender esas correspondencias. Esa y no otra es su sabiduría, hecha de las materias de la tierra. Tal vez la magia pueda comprender cómo se corresponden la lombriz y la montaña, dónde se buscan, dónde se resisten. Pero para eso debe preguntarle a la montaña y a la lombriz. Si un día lo olvidamos, ¿la sabiduría será soberbia?
Y lo mismo que nos sirve como medicina será ponzoña. Mucho después, cuando hasta el último detalle de los trabajos estuvo previsto, los círculos se deshicieron. Sabralcán buscó a Bor y lo apartó de los demás. Es posible que este que tengo enfrente sea Bor, mi hermano. Pero mientras me aseguro, estaré atento. Por un momento Bor sintió que la dura amonestación de Sabralcán lo traía de regreso y quiso aceptarla. Pero desde un rincón de la misma sala lo tironeaban Morismos y sus susurros.